Charlemos, polémico de verdad. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Charlemos, polémico de verdad. Un programa dirigido por Carlos Fernández, conducido hoy por su servidor Fabián Coto. 30 de abril, amigos, amigas. Son las 2:04 p.m. de un 30 de abril. Se fue el cuarto mes en dos patadas. Se fue el año va a trompada de locos, como decíamos antes. Mañana se conmemora el Día Internacional del Trabajador y desde ya, a nombre de todo el equipo de Charlemos, a nombre de nuestro director, les enviamos nuestro agradecimiento y nuestro saludo a todos y todas las trabajadoras de nuestro país, a todos esos hombres y todas esas mujeres anónimas que echan a andar el mundo y provocan que siga andando con sus pesares y con sus luces también, ¿verdad? Amigos, amigas, hoy tenemos un invitado de lujo al que ya hemos tenido por acá, ya lo hemos tenido por acá en los micrófonos de Charlemos, ya ha estado conversando como analista, estuvo también compartiendo en un programa que hubo con Conarroz. He estado en los micrófonos, como les digo, ya con cierta frecuencia, ya con cierta, o sea, es un familiar, digamos, no es un desconocido. Es economista, graduado de la Universidad de Costa Rica y cuenta con una maestría en políticas públicas de la Universidad de Illinois en Estados Unidos y una maestría en administración de empresas por la Universidad Internacional de Puerto Rico. Es presidente del Partido Liberal Progresista, articulista y un mordaz polemista, ¿verdad? Amigos, amigas, hablo de Eli Feinsack. Eli, bienvenido otra vez. Hacía rato que no estabas por acá. Un gusto tenerte. Muchísimas gracias, Fabián. Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia de Radio Actual y de Charlemos. Un gustazo, como siempre, poder compartir micrófonos con vos. Me gustó mucho esa introducción que hiciste. No fue así como leída cajonera, sino que la tenés ya sentida y me gustó bastante. Muchísimas gracias. No, un gusto, verdaderamente es un gusto y un honor que estés de nuevo acá con nosotros. Eli, a mí me llama tristemente la atención, siempre hemos estado hablando a lo largo de este año y pico o más, ¿verdad? Siempre hemos hablado de cosas tristes. Algún día espero que podamos hacer un programa hablando de cosas un poco más estimulantes. Y digo esto porque ayer vimos la noticia de un presunto uso irregular o un presunto manejo irregular en la aplicación de las vacunas. Hoy también vemos una noticia de aparentes usos irregulares respecto a las dosis de fentanilo, que es un medicamento opiáceo que se utiliza para quienes están en cuidados intensivos, pero también tiene usos recreacionales porque es opiáceo. Amigos, amigas, los opiáceos son estos fármacos que se producen a partir del opio, ¿sí?, que pueden tener también usos recreacionales muy peligrosos, valga decirlo, la heroína y todas estas cosas drogas ilícitas. Digo todo esto porque en un momento tan crítico sentimos que el país se nos cae a pedacitos o a pedazotes, ¿verdad? Qué fregado, Eli, tal vez empecemos por ahí y luego vamos desmenuzando. Es muy triste, Fabián, porque, a ver, estamos viviendo un tiempo muy complicado. La pandemia realmente nos ha descolocado absolutamente todos, ¿verdad? Pero ya veníamos arrastrando situaciones complicadas en el país, un altísimo desempleo, un nivel de pobreza estancado en un nivel inaceptable desde hace 25 años, ¿verdad? No es un tema de la pandemia. Pero la pandemia en alguna medida ayudó a generar como un ambiente de unidad nacional donde nos ponemos todos la camiseta y vamos a tratar de sacar esto para adelante, ¿verdad? Y ver que los funcionarios que tienen
bajo su responsabilidad. O sea, son los que están en el frente de batalla, ¿verdad? Son los funcionarios que están día a día enfrentando, entrando en contacto con pacientes con COVID, qué sé yo, ver que tienen estas actitudes tan nocivas. Lo dijo, bueno, hay un mensaje que anda circulando ahí por Facebook, ahora, perdón, por WhatsApp, que ahora no recuerdo quién es el autor, pero que decía que esos poquitos le terminan de dañar el nombre, la buena reputación a todos los funcionarios públicos. Porque también vemos un silencio escandaloso de buena parte del funcionariado que sabe que estas cosas suceden y no lo denuncian. Yo, Fabián, hace unos años, yo creo que cuando yo no era, digamos, una figura conocida y escribía más que todo en Facebook, escribí un artículo que lo titulé La gabacha blanca de mi tata. Y de hecho lo ilustré con una foto de mi papá joven cuando era residente en la Clínica Mayo en Estados Unidos, que fue donde él se fue a especializar, ¿verdad? Y lo que significaba para él, mi papá trabajó toda su vida en el Hospital San Juan de Dios, en la Caja Costarricense del Seguro Social. Y si bien tenía una clínica privada, para él su amor era la caja, era el hospital en realidad, porque ahí es donde él podía poner en práctica sus conocimientos y las técnicas que había aprendido y los casos más complejos, y entonces era donde se realizaba profesionalmente. Y lo que para él significaba portar esa gabacha blanca, no solo el honor, la responsabilidad que era, ¿verdad? En una época en la que a los médicos no tenían enganche salarial médico, no tenían todo este montón de privilegios y ventajas que tienen hoy. Yo recuerdo en uno de mis primeros trabajos, recién saliendo de la universidad, entré, a los 6 meses me dieron un ascenso, y el día que llegué a la casa, yo andaba con una camisa blanca de vestir que se medio transparentaba, entonces andaba el cheque doblado en la bolsa aquí. Y mi papá vio a través de la tela que había un cheque, y entonces me lo sacó y me dice, a ver, déjame ver esta carambada. Y lo agarra y me dice, no se va a huevar uno. Y le digo yo, ¿por qué? Me dice, yo tengo 25 años trabajando en la caja, me dice, y vos 6 meses trabajando en ese lugar y ya estás ganando más que yo, ¿verdad? Entonces eran otras épocas, y sin embargo jamás se le hubiera ocurrido a él hacer una cosa de estas, ¿verdad? Robarse medicinas para uso recreacional, mentirle a un paciente diciéndole le voy a poner una cosa y no ponérsela para poder ir a venderla por fuera. Yo en ese artículo en realidad lo que estaba haciendo era denunciando unas actitudes muy poco edificantes del sindicato médico, ¿verdad? En aquel momento, ya ni me acuerdo de qué trataba exactamente el artículo, pero recuerdo al que era jefe del sindicato de médicos saliendo, dando entrevistas en medios con su gabacha blanca, como queriendo proyectar que él es un médico, qué sé yo, con unas actitudes groseras y pachucas, y uno dice, ¿para dónde vamos? Se nos está cayendo el país, antes a pedacitos, yo creo que ahora sí es a pedazotes, ¿verdad? A pedazotes, y eso es lo terrible, en un momento tan crítico como el que estamos pasando, en un momento donde también él y amigos y amigas que nos escuchan, me parece que puede ser un punto también que nos permitiría conversar un poco sobre esta problemática, y es la imposibilidad de hablar que tenemos. Es comprensible que en un momento tan crítico como digamos, donde surgen tantos miedos, donde surgen tantas amenazas, por supuesto que esa vocación democrática de conversar se limita un poco, pero como dice él y amigos, amigas, ya desde antes arrastrábamos eso, ya desde antes de la pandemia arrastramos eso y muchos otros problemas. Qué difícil sentarse a hablar en este momento, y ahorita vamos a hablar un poco ya de la propuesta específica que tienen ustedes en el Partido Liberal Progresista, pero qué difícil buscar soluciones cuando nos cuesta, quiero decir, o cuando le cuesta a algunos y algunas de quienes toman decisiones reconocer la diversidad de visiones que existen respecto a estos problemas.
Es muy complicado y a mí me ha tocado vivirlo en carne propia. Hace un tiempo fui invitado en un periodo de 2 o 3 semanas, primero a un programa de radio que tenía don Fabricio Alvarado con don Francisco Prendas. Si mal no recuerdo, era en esta estación. Por supuesto, sí, Vecinos se Sí, llama. sí. Ellos son, sí, son también de Radio Y Actual. me invitaron, de hecho, muy amablemente, me invitaron 2 o 3 veces y tuvimos conversaciones interesantes porque yo discrepé en muchas ocasiones de lo que ellos planteaban respetuosamente. Tuvimos un diálogo franco, duro, y me volvían a invitar, ¿verdad? No le tuvieron miedo a invitar a alguien que les iba a llevar la contraria en el programa. Y sin embargo, fui sometido a toda clase de ataques, sobre todo en redes sociales y sobre todo en Twitter, ¿verdad? De cómo me siento a hablar con esa gente, que no sé qué, que los religiosos, todos son parte de la sociedad. Si yo aspiro a llegar al poder, yo aspiro a gobernar, o yo aspiro a ser diputado, lo que sea, tengo que tener la capacidad de sentarme a conversar con absolutamente todos los sectores. Bueno, me invitaron a este programa y después, 2 o 3 semanas después, me invitó don Marlon en el canal 15. Al canal 15 de la UCR, a un diálogo, debate con don Jonathan Acuña, asesor de José María Villalta, un joven economista brillante con quien tengo enormes diferencias, pero hay que reconocerle la capacidad Notable, que tiene. notable es. Jonathan es notable. Sí. Así es. Y nuevamente tuvimos un diálogo franco, tuvimos muchas diferencias frente a cámaras, algunas coincidencias, ¿verdad? Y después del programa nos quedamos hablando amablemente y diciéndole, mire, podremos tener muchas diferencias, pero hay que mantener este canal de diálogo abierto. Y por haber aparecido en ese canal, en ese programa, me llovió de la otra parte de la Twitteresfera. De ¿verdad? la otra acera. Claro, claro. ¿Cómo me siento a hablar con los comunistas? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Nuevamente, yo, y esto lo aprendí como estudioso de la historia, que es algo que a través de los años siempre me ha encantado, leer mucho de historia y qué sé yo. No recuerdo ahora quién fue, porque para eso sí tengo mala memoria, pero algún líder político, no recuerdo si era en el Medio Oriente, si era europeo, que se sienta a dialogar con el enemigo. Y entonces lo critican porque se sentó a hablar con un enemigo del Estado. Claro. Y entonces dice, ¿y con quién negocio la paz si no es con mi enemigo? Claro. Que voy a negociar la paz con mis amigos, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, aquí no hemos llegado, y espero que no lleguemos a una situación de guerra, a una situación de una división social tan radical, pero sí es importante que podamos tener un diálogo franco entre las diferentes líneas de pensamiento, las diferentes fuerzas políticas, los que aspiramos a llegar al poder y los que aspiramos a gobernar este país de una manera u otra, ¿verdad? Y es un poco la tradición costarricense. Hoy hace 8, justamente en estos mismos micrófonos, en este mismo espacio, conversábamos con la exdiputada y exministra Patricia Mora y hablábamos de eso, de esta cuestión, de esa posibilidad de construir acuerdos. Costa Rica fue ejemplar en los años 40 en una insólita alianza entre comunistas. En ese entonces era el Partido Republicano Nacional del doctor Calderón Guardia y la Iglesia Católica, algo absolutamente insólito, y se hizo. Como se han construido acuerdos de mucho tipo. Nos manda saludos acá, voy a mencionar a don Oscar Leitón, don José Dengo y Denise Bermúdez, que está también reportando sintonía. Saludos. Eli, mencionabas este tema de las críticas que